Tenemos que hablar de la derrota que deja sin opciones reales de salvación al Oviedo, de un mazazo tremendo que se llevó el Sevilla en el Sadar frente a Osasuna, o de cómo el Betis ha dejado atrás su malísima racha de resultados y la crisis en la que estaba metido. Además, como siempre, repasamos el resto de encuentros de la Liga y nos fijamos en una pelea por el título de la Premier que va a ser muy ajustada y de mucho sufrimiento. Vamos allá. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Después de vivir la final de la Copa del Rey el fin de semana pasado, de esta jornada entre semana que obviamente, bueno, pues como siempre nos complica mucho las cosas para poder analizar, volvemos a este lunes de revisión, a este lunes en el que nos fijamos en aquellos detalles, en aquellas claves, en aquellos futbolistas que más me han llamado a mí la atención en los encuentros de la Liga o de la Premier League que he podido ver a lo largo del fin de semana. Ya sabéis que vosotros podéis participar en comentarios dejándome vuestra opinión sobre el partido de vuestro equipo, sobre las opciones de lograr el objetivo de la salvación, de la lucha por Europa o incluso de lograr algo más en esta Liga 25-26, así que como siempre os espero en la cajita de comentarios, ahí os leo y podemos debatir de absolutamente todo, en una jornada que nos ha dejado emociones fuertes, como es lógico, como suele pasar de forma habitual en las últimas 10 de cada liga. Bueno, pues hay muchísima emoción, resultados que cambian y goles que son absolutamente dramáticos, o imágenes como la que vimos en el banquillo del Sevilla después de esa derrota frente a Osasuna con el gol de Catena, obviamente que deja muy tocados a los futbolistas. Esa imagen y la de el Carlos Tartiere con un Oviedo que, bueno, pues perdió una final importante en la pelea por la salvación, tenemos que repasarla con más detalle. Comenzamos, si os parece, por ese empate a 1 en la Cartuja entre el Real Betis y un Real Madrid. En el conjunto blanco volvimos a ver los dos principales problemas que se vienen repitiendo en las dos últimas campañas. A mí, sinceramente, me pareció uno de esos encuentros en los que el Real Madrid en los últimos 10-15 años ha ganado muchos, principalmente por tener más calidad, más pegada, mucho más talento que sus rivales de cara a puerta. Me parece que es otro de esos encuentros en los que vemos que más allá de que la conexión entre Vinicius y Mbappé no sea la mejor, el gran problema de este dúo de ataque es que ninguno de ellos es capaz de brillar a un grandísimo nivel a lo largo de toda una liga. Lo vimos con Mbappé en su periodo de adaptación la temporada pasada, lo volvemos a ver con el francés en estos meses en los que clarísimamente ha bajado mucho su nivel. Tampoco Vinicius parece tener esa regularidad que al Real Madrid o que el conjunto blanco al final termina necesitando para llevarse o para pelear hasta el último segundo por una liga, ¿no? Por la competición de la regularidad. Primer problema es este, repito, para mí es el principal y el que hace que el Real Madrid esté alejado, ¿no? de ganar ligas, o que haya estado algo alejado en estas dos últimas temporadas con esta pareja de ganar la liga, que ellos no son capaces, compartiendo el campo, compartiendo esas posiciones de ataque, de ser regulares a lo largo de toda la temporada. Y el segundo problema, que es el que limita más el techo del conjunto blanco, es su falta de juego, ¿no? Algo de lo que venimos hablando ya durante los últimos 2 años, durante las últimas 2 temporadas. A mí me gustó que Jude Bellingham jugase por dentro, me parece que es la posición en la que el inglés, teniendo en cuenta cómo juegan o que tiene por delante a Vinicius y Mbappé, me parece que el inglés ahí es donde mejor puede rendir, pero volvemos al ver a un Real Madrid que no tiene salidas ante la presión rival, un Real Madrid que cuando se pone en ventaja, bueno, pues es capaz de hacer primero una media hora positiva, pero que después apenas es capaz de jugar en campo contrario, que cuando le presionan no tiene soluciones, que pierde el balón con mucha facilidad y que se ve, bueno, pues básicamente obligado a tener que defenderse durante muchísimo tiempo, y que su guardameta Lunin haga una muy buena actuación como hizo en la Cartuja, ¿no? Así que los dos principales problemas del Real Madrid vuelven a quedar en evidencia, y en esta semana en la que con la lesión de Lamine Yamal, bueno, pues algunos aficionados del conjunto blanco podían pensar que había liga, que se podían reenganchar, la realidad volvió a ser muy tozuda con ese tanto en el último segundo de un Héctor Bellerín que le da una nueva alegría, que le da un golpe también por cómo fue ese empate obviamente en el último segundo, prácticamente en el descuento. Una alegría a un Betis que con la victoria frente al Girona y este empate frente al Real Madrid, yo creo que ya podemos decir que ha sido capaz con estos dos resultados positivos consecutivos de dejar atrás esa crisis que le hizo, bueno, pues ganar tan solo uno, si no recuerdo mal, de los últimos 10 partidos que había disputado.
Un Betis en el que obviamente, bueno, pues también la figura de Manuel Pellegrini, después de esa derrota, de esa eliminación en Europa League, volvía a estar muy cuestionada. Un Real Betis que yo creo que de cara a la próxima temporada sigue teniendo que hacerse preguntas, pero que la realidad es que con estos dos resultados, con el impacto inmediato de un Isco que, bueno, pues ya sabíamos, o creo que todos pensábamos que podía ser la solución, pero que por desgracia, se ha perdido muchos partidos y no pudo llegar ni siquiera a estar presente en esa eliminatoria frente al Sporting de Braga de Europa League. Bueno, pues todo eso se junta para que el Betis haya pasado un mal tramo, pero que ahora mire con muchísimo optimismo, obviamente, porque está 6 puntos por encima de Celta y de Getafe, y piense, creo que con mucha razón, que va a ser sí o sí quinto de la Liga, y vamos a ver qué ocurre si puede tener acceso con esa posición a una plaza Champions de cara a la próxima temporada y lograr algo que con el técnico chileno, bueno, se le venía resistiendo, ¿no? Y es jugar Champions League en la siguiente campaña. De esos problemas del Real Madrid y el cambio de dinámica de negativa, muy negativa a positiva para el Betis, nos vamos ahora a hablar de la victoria del Atlético de Madrid frente al Athletic Club, una victoria balsámica para el conjunto colchonero que después de 4 derrotas consecutivas jugando en Liga frente al Barça en el Metropolitano y el resto, ya lo sabéis, jugando fuera de casa, necesitaba, también por cómo venía el calendario, necesitaba que sus titulares, después de haber jugado mucho en Copa del Rey en esa final, volviesen a tener minutos. Y creo que volvemos a ver por qué el Cholo Simeone tiene un historial tan positivo frente a entrenadores como Marcelino, como Valverde o como Pellegrini, porque es un seguro de vida al Cholo Simeone para el Atlético de Madrid con respecto a poder meterse en plaza Champions o tener posición asegurada de Champions League. Creo que el partido volvió a repetir los mismos patrones que normalmente le ocurren al conjunto colchonero cuando juega como local ante estos equipos, ¿no? Frente al Betis, frente al Villarreal o frente al Athletic, o de forma más concreta frente a estos tres entrenadores que tienen bueno, pues un historial tremendamente negativo cuando se enfrentan al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. La realidad es que el conjunto colchonero, después de una mala primera parte en la que pese a jugar con mucha pasividad, pese a tener a los titulares, bueno, pues le vimos con bastantes dificultades en el juego, pero le bastaron 5 o 10 minutos en la segunda mitad de arranque para solventar el partido y para llevarse la victoria frente al Athletic, para cerrar, repito, esa racha de 4 partidos consecutivos con derrota en Liga. La mala noticia, muy mala, obviamente la lesión de Pablo Barrios, que venía de jugar media hora frente al Elche. A mí me llamó la atención, sinceramente lo digo, que el Cholo Simeone, bueno, pues le sacase de titular, sabiendo que lo principal era que llegase bien al partido frente al Arsenal. Yo quizás hubiese vuelto o pensaba que volvíamos a verlo media hora en el tramo final del partido. Al Cholo Simeone, que yo pienso que lo iba a quitar en el minuto 60, le salió la jugada muy mal, porque obviamente se lesionó justo en el 58, justo antes de que Simeone pudiese comenzar a hacer esos cambios de rotación para repartir más minutos. Pero bueno, pues una victoria rutinaria para el Atlético de Madrid, de las que viene consiguiendo desde que Simeone es entrenador, frente a estos equipos que dirigen Valverde, Marcelino o Pellegrini, y que explican muy bien por qué el conjunto colchonero siempre ha estado, o casi siempre ha estado, por delante de estos equipos con clara superioridad. Y en el otro lado, el conjunto del Atlético, en el conjunto bilbaíno, en el conjunto rojiblanco, me pareció una primera parte positiva. Me pareció que el Athletic, mientras tuvo el balón, demostró, bueno, pues que podía competir bien, que podía sacar algo del Metropolitano importante. Volvió a reencontrarse con un gol en acción de estrategia, su primer tanto en un córner esta temporada, votado por Galarreta, que no venía siendo el lanzador habitual, con ese gran remate de Paredes frente a la pasividad total de un Atlético de Madrid que viene sufriendo en las acciones de estrategia durante toda la temporada. Pero la realidad es que volvimos a ver problemas habituales en el Athletic Club, esa falta de activación en los inicios de segunda parte y ese sufrimiento tremendo cuando tiene que defender cerca o dentro de su área, ¿no? Mejor dicho, dentro de su área. Lo vimos frente a Osasuna la semana pasada, con muy poquito el conjunto rojillo fue capaz de generarle una ocasión clarísima de Budimir y un penalti, y en esta ocasión, con, repito, 8 minutos simplemente de activación, de un poquito de empuje, vimos que el Athletic, bueno, pues encajaba 2 goles rápidamente.
Volvimos a ver otra vez que el tema defensivo no se trata tanto de un tema de nombres, sino principalmente de un problema de defender tiempo consecutivo en tu propia área. Un Athletic que salió con una pareja de centrales renovada, ya lo sabéis, no jugaron Geray y Laporte, que habían sido los titulares frente a Osasuna, sino que actuaron Vivian y Paredes, y bueno, pues esos dos primeros goles llegan en una acción entre ellos dos, ¿no? Los dos primeros tantos, y el tercero también, ¿no? Creo que este problema es más de juego que de nombres. Por eso creo que el principal debe aquí de Ernesto Valverde es ser capaz de cambiar las cosas para que su equipo pase poco tiempo defendiendo el área, porque viene sufriendo, repito, juegue quien juegue, viene sufriendo mucho en ese tipo de acciones durante toda la temporada, pero principalmente en 2026, donde ha crecido mucho el número de goles que recibe. ¿Y la solución cuál es? Bueno, pues por ejemplo lo que ha hecho Martín de Michelis en el Mallorca, ¿no? El Mallorca con Yago Barrasate sufría mucho defendiendo su área, y lo que ha hecho el técnico argentino es cambiar la propuesta, primero para intentar tener muchísimo más balón, por lo tanto pasar menos tiempo defendiendo, cambiar la propuesta para presionar arriba y por lo tanto poder defender, robar en campo contrario y pasar poco tiempo jugando en campo propio, y también tener una salida de balón que le permita salir jugando desde atrás para, repito, mantener el balón. Todas esas cosas, o principalmente la más importante, que es la de tener el balón, controlar el partido a través del esférico, bueno, pues ya sabemos que Ernesto Valverde lleva 4 años en el Athletic y no tiene una salida de balón trabajada, no tiene una salida de balón que le permita, bueno, pues mantener el esférico cuando va ganando y cuando el equipo rival tiene necesidad, y ese viene siendo uno de sus grandes problemas, que viene siendo además la falta de evolución, ¿no? de un entrenador que, por desgracia para el conjunto rojiblanco, esta temporada no ha tenido ningún tipo de soluciones, ni tanto de cambiar jugadores, ni tanto de darle más herramientas a sus jugadores para solucionar los problemas que vienen repitiéndose semana tras semana, jornada tras semana en el conjunto bilbaíno. Pasamos de ese encuentro en el Metropolitano a otro encuentro también en Madrid, pero en este caso en el barrio de Vallecas, con esa locura brutal, con ese partido divertidísimo, entretenidísimo, que venimos viendo ya en las últimas semanas, yo diría en los últimos 2 meses, mes y medio más o menos, que pese a que el nivel de los equipos de la Liga esta campaña ha bajado claramente con respecto a otras, sí que creo que, repito, en esos últimos 2 meses, mes y medio más o menos, sí que estamos viendo partidos más divertidos, más entretenidos, que son mucho más fáciles de seguir que antes de Navidad principalmente, o incluso en el mes de enero, ¿no? Un partido que lo tuvo absolutamente todo, también muchísima polémica, y en el que volvimos a ver la importancia, ¿no?, de que futbolistas del Rayo Vallecano que venían haciendo una temporada muy mala sumasen o sumen, ¿no? Comiencen a sumar. Un Sergio Camella que suma 2 partidos consecutivos anotando y que no había marcado ningún gol en Liga. Un Alemão que ya desde hace un mes y medio, más o menos, mes y medio, venía sumando, que venía marcando goles en Conference y que marcó el tanto del 3-3 definitivo y que hizo explotar al estadio de Vallecas. Un Pedro Díaz que también participó en ese tanto importantísimo que permitió al Rayo Vallecano meterse en las semifinales de la Conference con un muy buen pase a Isi, y que volvió a asistir en este partido frente a Alemão. Es decir, futbolistas que a lo largo de la temporada prácticamente no le habían dado nada al Rayo, y que en este tramo final, en estas últimas semanas, están comenzando a bueno, pues marcar las diferencias y permitir al conjunto de Íñigo Pérez no depender siempre de los mismos futbolistas que en estas últimas semanas, como el caso de Jorge de Frutos o el caso de Álvaro García, unos por lesión y otro por un bajón de rendimiento, pues no están pudiendo ser tan importantes en el conjunto madrileño como le gustaría a Íñigo Pérez. Así que paso hacia adelante de jugadores que no venían rindiendo y que en estos últimos encuentros al Rayo le están dando bastante, le están permitiendo marcar goles y obviamente sacar u obtener buenos resultados que le alejan de los puestos por el descenso a segunda división. Y en el lado de la Real Sociedad, bueno, pues como siempre, una cara muy positiva, una cara muy negativa de una Real Sociedad que ya ha tenido varios de estos partidos de intercambio de golpes, de intercambio de goles desde que llegó Matarazzo, con, bueno, pues de cara al verano, de cara a lo que se viene en los próximos meses, sabiendo que ya la opción de estar o de meterse como quinto clasificado está totalmente descartada porque se han quedado a 8 del Real Betis. Una Real Sociedad que tiene que comenzar a construir de cara a la temporada que viene, buscando mantener esa capacidad ofensiva que tiene.
No sé si simplemente o quedándose los jugadores que ya tiene o incluso reforzando en esas posiciones, pero donde es evidente que no se entiende que Matarazzo haya tomado la decisión de mantener en la portería a Alex Remiro es muy clara. No se entiende porque el guardameta vasco viene dando un rendimiento bajísimo a lo largo de toda la temporada. Tuvo ese punto alto, ¿no?, con el partidazo frente al Barça, pero la verdad es que el resto de la temporada está muy por debajo de lo esperado y de lo que venía siendo habitual con él en la Real Sociedad. Repito, no se entiende que Unai Marrero no haya jugado más minutos. Y la segunda clave es, a nivel defensivo, obviamente reforzar un equipo que viene sufriendo mucho en la defensa de los centros laterales, un equipo que no tiene consistencia en su pareja de centrales, porque John Martín, pese, bueno, pues a que obviamente con la edad que tiene ha dado un rendimiento notable, también teniendo sus primeros minutos con continuidad en la élite y es el proyecto, ¿no?, es el jugador que parece fijo en esa pareja de centrales. Es evidente que ni Zubeldia viene respondiendo, tampoco la temporada pasada, y Chalet Tachar no da los resultados que se le deberían exigir a un central, ¿no? Por lo tanto, la Real Sociedad tiene que, o ha quedado muy evidente cuáles son los puntos principales de mejora, ese nivel defensivo, y tiene que pensar muy mucho si Alex Remiro es o debe seguir siendo el guardameta titular de cara a las próximas temporadas, porque este equipo, bueno, pues fluye y tiene una pegada y una capacidad de generar ocasiones tremenda con Mikel Oyarzabal a la cabeza. Un Mikel Oyarzabal que precisamente ha batido su récord de goles en Liga esta campaña, pero tiene que mejorar también a nivel defensivo si quiere volver a optar por las posiciones de privilegio y buscar ese acceso a Champions o a Europa League. Y pasamos a un drama, bueno, pues el que vivió el Real Oviedo, y una alegría tremenda para un Elche que suma 12 de los últimos 15 puntos, que a partir de esa victoria frente al Real Mallorca en el Real Club Deportivo Mallorca, en el Martínez Valero, después de un 2026 que estaba siendo absolutamente dramático, en el que no había ganado, o cosechó esa victoria también con muchísimo sufrimiento, con el penalti fallado en el último segundo prácticamente de Murici, y a partir de ahí el equipo de Eder Sarabia ha ascendido muchísimo, ha crecido, fue un punto de inflexión, y la verdad es que afrontaba esta final por la permanencia frente al Real Oviedo, bueno, pues teniendo que demostrar, llegando en buena dinámica, como también le ocurría al conjunto asturiano. Y para mí, bueno, pues ese golazo tremendo de Pedro Vigas con la izquierda, uno de los pocos centrales ambidiestros que vemos hoy en día en el mundo del fútbol, bueno, pues yo creo que le dio una confianza, le dio una serenidad, le dio una calma al equipo tremenda, sin la que no se entiende la superioridad que tuvo sobre todo en esa primera media hora, y también el gol del 0-2 de Gonzalo Villar. Un Elche que dio otro paso más hacia la salvación, que se coloca con 38, 4 por encima del equipo que ahora mismo descendería a Primera División, el primer equipo que descendería a Primera División, que es el Sevilla, con 34. Paso hacia adelante de un Elche que, bueno, pues tiene también algún partido complicado en este tramo final, pero que en realidad, bueno, pues se mide a equipos más o menos de su zona. Así que el Elche creciendo y el Elche aprovechando esa victoria, ese empujón que significó el triunfo frente al Mallorca en un partido absolutamente clave por la salvación. Y en el otro lado, bueno, pues seguramente el resultado más complicado, más dramático, más duro de aceptar en esta jornada es la derrota del Real Oviedo, ¿no? Que venía de sumar 10 de los últimos 15 puntos, que venía en buena dinámica, que venía creciendo, que había sumado 2 victorias consecutivas por primera vez en la competición, que había sido capaz de hacer un muy buen partido frente al Villarreal, en el que incluso podemos decir que terminó mereciendo algo más. Pero bueno, pues esa falta de descanso, la necesidad de dar, de repartir los minutos, el no poder contar con el 11 completo de titulares, pues a este equipo se le nota mucho, porque va muy justito, porque tiene, bueno, pues mucha necesidad y depende mucho de determinadas piezas que no pudieron salir de inicio. Echo de menos a Thiago, echo de menos también la pareja de centrales, echo de menos, bueno, pues situar, sobre todo diría yo, a Javi López con Thiago Fernández, que en ese sector izquierdo le dan mucha capacidad de jugar en campo rival y mucha capacidad de buscar a Fede Viñas al Oviedo. Y bueno, pues que con ese golazo de Pedro Vigas, la realidad es que el conjunto asturiano se quedó sin respuesta, con un Carlos Tartiere obviamente, bueno, pues decepcionado, muy enfadado con su equipo, porque había vuelto a ilusionarse con
con que la salvación era posible, por este resultado y ese 0-2 tan tempranero fue un auténtico mazazo para un Real Oviedo que lo intentó hasta el final, que tuvo en el gol de Elías, bueno, pues un poquito de ilusión de lograr algo positivo, pero que definitivamente yo creo que podemos decir que se ha quedado sin opciones reales de mantenerse en primera división y por desgracia después de haber vuelto 24 años después, pues hay que decir que está realmente en segunda división, por desgracia para ellos en una temporada en la que además, bueno, pues han estado prácticamente siempre en la última posición. Ha habido decisiones de la dirección deportiva y del dueño que no se han entendido, como ese cambio sobre todo la apuesta por Luis Carrión, la falta de refuerzos en el mercado de invierno que necesitaba, ¿no? un Real Oviedo que no ha competido y que por desgracia, bueno, pues no ha tenido en su año de regreso a primera, después de muchos años, la plantilla con la calidad suficiente como para afrontar la pelea por la salvación con garantías o al menos con opciones muy serias de quedarse en primera, porque ese para mí siempre ha sido el problema, la falta de talento, la falta de calidad que ha tenido esta plantilla. Seguimos avanzando para hablar del subidón, ¿no? De ese tremendo golpe anímico, de esa victoria tan sufrida de un Osasuna, que con este triunfo, que con estos 3 puntos, yo creo que sella la pelea por la permanencia, que se pone con 42 puntos y pueden centrarse en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado a muchos equipos de esa zona media, de esas posiciones entre la 8ª y 12ª posición, y es que en esta temporada que está siendo tan barato puntuar, está siendo tan barato, bueno, pues estar en esas posiciones de acceso a Europa. Obviamente para Osasuna, que viene siendo uno de los equipos que siempre rozan esa posición, que ya hace un par de campañas con Yagoba logró meterse ahí, bueno, pues es una gran oportunidad y tiene que intentar aprovecharla. La realidad es que durante 80 minutos prácticamente volvimos a ver a un Club Atlético Osasuna muy decepcionante, pero con el cambio a la doble punta, también más tarde con la entrada de Muy Gómez, vimos a un cuadro rojillo reactivado, a un equipo de Lisi que se pareció a lo que pensábamos algunos que iba a ser el partido, con esa constante búsqueda de centros laterales, siendo profundo, llegando constantemente a 3/4, llegando por banda, cargando el área. Un Osasuna que a través de esa entrada de Raúl García de Haro y una campaña en la que él de verdad está haciendo o está dando el paso hacia adelante que le venían demandando en el cuadro rojillo desde hace varias temporadas, por fin reactivó el equipo, marcó ese 1-1 y obviamente, bueno, pues el 2-1 definitivo de un Alejandro Catena que, bueno, pues se unió a bueno, pues esas naves de asalto, ¿no? que tiene siempre en el área contraria con Budimiro y con el propio Raúl García de Haro, para darle una victoria muy importante a Osasuna, para hacer que se olvide definitivamente de pelear por la permanencia, porque ya la ha sellado, y que se pueda centrar en una pelea por Europa que está mucho más barata y que es una gran oportunidad para el conjunto navarro. Y en el otro lado, bueno, pues imágenes dramáticas, ¿no? Lo que vimos al final del partido, imagen muy dura para los jugadores y obviamente también de los aficionados del Sevilla, llorando en la grada, desconsolados por ver cómo se le escapaba ese puntito, que obviamente no es mucho, pero que sí te permite, bueno, pues estar igualado con el Mallorca, tener esos 35 que te hagan ser un poquito más optimista de cara a los próximos encuentros, porque además el conjunto hispalense no tiene un calendario del todo sencillo, tiene que jugar contra la Real, tiene que jugar también, si no recuerdo mal, contra el Real Madrid, algún duelo directo, pero en definitiva un calendario complicado para un Sevilla que había hecho lo más difícil en el partido, que era ponerse por delante, que estaba defendiendo bastante bien a un Club Atlético Osasuna que era incapaz de llegar, que era incapaz de encontrar a Budimir, que era incapaz de ser profundo, y bueno, pues todo cambia, ¿no? Con ese gol del 1-1, con la falta sobre todo de una mejor defensa de la zona de la frontal, porque ahí Osasuna, con la entrada de Raúl García de Haro, se sintió muy cómodo, comenzó a encontrar disparos desde fuera del área o al borde del área con relativa comodidad. Le faltó al Sevilla una mejor defensa o darle continuidad al buen trabajo defensivo que venía haciendo. Obviamente la solución, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Con el Athletic, ¿no? La solución mejor cuando tienes calidad en tu plantilla, cuando tienes jugadores con nivel, con confianza, es tener el balón, ¿no? Para tener que defender menos tiempo. Creo que todos estamos de acuerdo en que la actual plantilla del Sevilla, la verdad es que no le da eso al conjunto hispalense. Y con Luis García Plaza, pues sabíamos que el equipo iba a asumir menos riesgos, que iba a defender más atrás. Para mí el gran problema es esa falta, sobre todo de una mejor defensa de la frontal, que bien Agumé, que bien Show o que bien después Mendy cuando entraron, bueno, pues estuviese mejor en esas situaciones, que ayudase más
a los centrales, que ayudase más ante la dupla, ¿no?, de atacantes de Osasuna, y también, sobre todo en la última acción, incomprensible la actitud de Acor Adams, que se queda mirando a Moi Gómez, que puede centrar con mucha calma, con mucho tiempo, sin ninguna presión por parte del delantero del Sevilla, y que termina, bueno, pues convirtiéndose en ese 1-2 que hace que el conjunto hispalense, una jornada más, tenga que vivir en zona de descenso y que se cuestione absolutamente todo, incluido Luis García Plaza, que la verdad es que no ha podido reactivar al equipo desde que llegó, porque ha sumado tan solo 3 de 12 puntos y con una victoria muy ajustada frente a un Atlético de Madrid lleno de suplentes y de canteranos, ¿no? O de jugadores incluso del filial colchonero. Complicada, muy complicada la situación del Sevilla, y yo, por desgracia, ya me comienzo a creer que el conjunto hispalense pueda descender a segunda división, algo que hace un par de semanas me parecía, la verdad es que bastante difícil de creer. Veremos. Seguimos avanzando para ir cerrando con los partidos de la Liga que yo he podido ver, que he podido seguir con atención en este fin de semana. Como siempre, me podéis dejar abajo, os lo pido muchas veces, pero es así porque me gusta, ¿no?, compartir con vosotros. La victoria del Villarreal, una victoria más, una de esas victorias que el Villarreal esta temporada ha convertido en rutinarias, uno de esos triunfos en el día a día que, bueno, pues no tienen demasiado brillo, pero que te permiten, ¿no?, darle valor y entender por qué Marcelino es un seguro de vida. Cuando tiene una plantilla con calidad, siempre te mete en competiciones europeas. Un entrenador que tiene una fórmula que funciona, se ha demostrado temporada tras temporada, repito, cuando tiene una plantilla preparada para meterse en puestos europeos, el técnico asturiano es capaz de meterla ahí. Un equipo que tiene consistencia, un equipo que bueno, pues está muy bien ordenado, que además vuelve a demostrarnos bueno, pues esa calidad de jugadores como Gerard Moreno, como Pepe, que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, cuando daba la impresión de que el 2026 podía ser complicado para el conjunto castellonense después de la decepción en Copa, del malísimo rendimiento en Champions League, podía parecer alguna duda. Ellos están tirados del carro, además con un muy buen partido de Arnautenas. En definitiva, un Villarreal que nos vuelve a demostrar por qué va a ser de forma holgada equipo Champions la próxima temporada, por qué está peleando por lograr la máxima puntuación de su historia, intentando superar los 77 de hace bastantes años. Y también, hay que decirlo, es una de esas victorias en la que también, bueno, pues se entiende por qué Marcelino García Toral no termina de llenarle el ojo tanto al aficionado, y que genera dudas, ya que su futuro se está hablando mucho sobre su futuro, genera dudas en que pueda dar un paso hacia adelante en Copa o en Champions League, ¿no? Se entiende, yo creo que con estas victorias, lo seguro que es Marcelino para el día a día, que te asegura rendimiento sin duda en la competición liguera, en el día a día de la Liga, pero que después, cuando se le pide más, cuando ese orden, cuando esa, bueno, pues esa dinámica positiva es más difícil de generar o es más difícil de lograr en otras competiciones de eliminatorias, ahí Marcelino pues se queda un poquito corto, y se entiende también que se vaya a apostar por otro entrenador, como parece ser Íñigo Pérez. Y por el lado del Celta, me parece que, bueno, pues a nivel táctico el equipo generó mucho peligro, generó muchas llegadas a línea de fondo, generó mucha cantidad o mucho volumen de centros en buenas posiciones, pero lo que le falta al Celta, bueno, pues es lo que obviamente es necesario para ganar partidos en este momento, ¿no? Primero, o tener seguridad defensiva, o tener arriba jugadores acertados, porque vimos a un Pablo Durán que tuvo muchas acciones en las que decidió mal, en las que recibía completamente solo o solo en el área del Villarreal y se precipitaba buscando el centro sin mirar, sin buscar a un compañero que estuviese desmarcado. Vimos a un Celta que, repito, a nivel táctico entendió muy bien y generó ocasiones, sobre todo por esa banda derecha, donde Mingueza encontraba constantemente con sus pases la espalda de Alfonso Pedraza. El Celta sigue demostrando que a nivel de rendimiento de sus jugadores, sobre todo los que más calidad tienen, ha bajado mucho su nivel, y atrás la baja de Starfelt le está haciendo muchísimo daño, porque volvimos a ver un penalti de Joel Lago que, bueno, pues no mide, ha hecho ya 2 penaltis consecutivos por esa misma razón, va demasiado acelerado dentro del área, y eso en primera división suele acabar muy mal.
los suplentes, ¿no? Los recambios de Starfelt se están quedando muy cortos. Ese era uno de los principales problemas en la plantilla del Celta y la verdad es que está echando muchísimo de menos al central sueco, un Celta que ha bajado mucho su rendimiento, que da la impresión de que está fundido, pero que la realidad es que está luchando mano a mano, empatado a 44 puntos por la sexta posición con un Getafe que obviamente también tiene muchas dificultades para sumar constantemente porque le falta calidad a su plantilla. Y acabamos, vamos a llegar a la media hora de vídeo con ese agónico triunfo, ¿no? del Arsenal, con un golazo tremendo de Berechiese para hacer que el conjunto de Mikel Arteta se reencuentre con la victoria después de 4 o 5 partidos consecutivos de competición nacional entre Copa de la Liga, FA Cup y Premier sin poder llevarse el triunfo. Se coloca el equipo de Mikel Arteta con 73 puntos, 3 por encima del Manchester City, pero eso sí, el conjunto Gunner con un partido más disputado. Una de esas victorias que creo que van a ser habituales esta temporada o de aquí al final de la campaña, en las que va a tener que sufrir porque el Arsenal no le sobra nada, no le sobra juego, ya tampoco le sobra calidad o rendimiento defensivo. La mala noticia, la lesión de Havertz, que Berechiese se fue tocado de cara a los partidos de semifinales de Champions, pero la muy positiva es que Bukayo Saka, que tiene que ser obviamente uno de los líderes ofensivos de este equipo y los que marquen la diferencia, volvieron a poder tener minutos. Con respecto a la pelea por el título, bueno, pues el Arsenal ahora mismo tiene la ventaja de haber disputado ya un partido y haberlo ganado, pero la sensación a nivel de calendario es que el Manchester City tiene rivales más complicados, pero no tiene una distracción tan importante y un desgaste tan importante por otra competición como la que va a tener el Arsenal por esas semifinales frente al Atlético de Madrid, que le van a hacer tener que enfrentar el partido frente al Fulham y el partido frente al West Ham principalmente. Bueno, pues con el desgaste físico y el desgaste mental. El Manchester City viene de lograr ese pase a la final de la FA Cup, que jugará frente al Chelsea, con una victoria también con remontada incluida dramática frente al Southampton. El equipo de segunda división inglesa se puso por delante en el minuto 79 con un auténtico golazo, y el Manchester City, con goles primero de Doku y con un tremendo zapatazo de Nico González, fue capaz en 8 minutos de darle la vuelta al resultado, ¿no? La impresión es que ambos equipos van a perder puntos en lo que queda de Premier League. Veremos qué ocurre, veremos quién se termina llevando el título de esta Premier 25-26, que va a ser de mucha menor puntuación que en temporadas anteriores, y por eso todo nos hace pensar, repito, que ambos equipos se van a dejar puntos en los partidos que le quedan. Hasta aquí el vídeo, espero como siempre que os haya gustado. Ahora lo importante es que vosotros participéis, me dejéis vuestro like, vuestra suscripción y también vuestra opinión abajo, lo que destacaríais de vuestro fin de semana futbolero. Nos vemos en el próximo.